Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar nuevamente con ustedes en esta segunda emisión de Rescatemos Valores y siempre, por supuesto, a través de la ventana de la Coordinadora Republicana. Muy bien, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, un gran amigo nuestro. Él es Juan Villarán, conocido ya con su mensaje contundente y permanente en toda la comunidad de peruanos demócratas que siempre en estos últimos tiempos han levantado la voz, no solamente por la patria, defendiendo los valores democráticos, sino también que tiene buen kilometraje en el mundo académico y político. Juan, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Nelly, un gusto estar con ustedes, realmente. Bien, el programa se llama Rescatemos Valores y pues en estos últimos meses, en estos últimos tiempos, el Perú está siendo asfixiado en toda esta oleada de inseguridad que está asfixiando, no solamente en el aspecto social y económico, sino también individualmente. El peruano de hoy, de estos tiempos, se siente sin esa fe, sin esa tranquilidad de vivir, pues, razonablemente con un espíritu de dignidad, de tranquilidad. Y gran rol juegan los medios de comunicación, hoy por hoy las redes sociales, en forjar esa cultura de valores en la gente. ¿Cómo impacta hoy los medios tradicionales que han quedado en un segundo plano, pero toda esta oleada de redes sociales en la conciencia de la gente, principalmente en la juventud? ¿Cómo afecta los valores de los peruanos estos contenidos, esta oleada de redes sociales en estos tiempos? Bueno, Nelly, hay tres aspectos acá, ¿ya? El primero es lo pragmático. ¿Por qué ocurre esto? ¿Ya? Desde el punto de vista social, ¿ya? En segundo lugar, que se puede ver después, es cómo afecta todo el tema de esta cultura coyuntural de violencia que se está viviendo en el país, ¿ya? Pero remitiéndonos a lo primero, tu pregunta es muy buena, es muy específica. Los medios alternativos, las redes sociales, más allá de los medios tradicionales, lo que ha ocurrido es que con el tipo de comunicación que hay hoy en día, que la gente la lleva en el teléfono, se desplazan por todo Lima y la llevan en el teléfono, es tan mala la infraestructura de transportes que hay en Lima que se ha visto un fraccionamiento de generaciones y de valores porque tanto es el tiempo que se pierde en el tránsito, ya sea trabajar o estudiar, que los jóvenes y los mayores, ya sean padres, tíos, etcétera, no se ven. Cuando los jóvenes salen en la mañana temprano a trabajar, con las justas pueden ver al padre unos minutos que también se va a trabajar, el joven se va a estudiar, y de ahí ya no se ven en todo el día, porque están en lugares aparte de una ciudad que ya es la tercera ciudad más grande del mundo, Lima, de habla hispana, con prácticamente 12 millones de habitantes. Entonces, ¿dónde está la familia en este caso? ¿Dónde está la familia de los jóvenes? En las redes, en los medios alternativos, ¿no? Entonces, ellos escuchan todo tipo de mensajes, verdaderos, falsos, narrativas correctas, narrativas incorrectas, que les llegan por las redes. Esa es su familia, ¿no? Entonces no ven a sus padres y no pueden intercambiar experiencias, se fraccionan las generaciones. Los padres, por un lado, que a veces los jóvenes entienden que tienen unos mensajes sumamente anticuados, no les interesan las experiencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y los jóvenes solamente se guían por lo que les llega al teléfono, por lo que les llega por las redes, lo que les llega por los medios alternativos, sean mensajes de violencia, sean mensajes absolutamente banales, etcétera. No saben nada de nada, no se interesan por nada, solamente se interesan por tener el teléfono en la mano
y ver qué cosas les ha llegado en Instagram, en Facebook, en TikToks, etcétera. No se preocupan de saber las consecuencias de eso, ni los orígenes, ni si es verdad o si es mentira. Y los que envían estos mensajes muchas veces lo hacen con un sentido perverso, lo hacen con un sentido de confusión, lo hacen con un sentido ideologizado, tanto en lo que se refiere a todo lo que es el sexo, todo lo que es la política, todo lo que es la tradición, todo lo que son los valores, y eso el individuo, el joven que no tiene la experiencia, el amor, etcétera, que la familia le pudiera dar, se guía en eso y considera que eso es lo correcto, eso es la familia, y lo único que hace en los pocos tiempos que se ve con los padres, ¿no? O con los hermanos mayores, etcétera, lo único que hace es una brecha generacional que busca enfrentamiento generacional, ¿no? Entonces, las redes han sustituido a la familia. Eso es lo que yo pienso como primer punto. Una ciudad de 12 millones de habitantes, con el peor sistema de transporte prácticamente del mundo, la tercera ciudad más grande del mundo, sin transportes, la gente pierde un tercio de las horas útiles, porque aparte de las horas útiles está durmiendo, en escuchar este tipo de mensajes y es todo lo que escucha. Y ahí quedó, va a trabajar o va a estudiar. ¿Y qué le enseñan en las universidades? ¿No? Cosas que normalmente las ve, la calidad de la educación pues es pésima. Entonces yo veo fundamentalmente tu pregunta por ese lado, ¿no? La pésima infraestructura que hay hoy en Lima, sobre todo, y en las grandes ciudades del país, ha hecho que se produzca un fraccionamiento de la sociedad en el tema generacional y por lo tanto los valores han sido sustituidos por lo que ellos escuchan en las redes y lo consideran valores. Es decir, realmente una gran reflexión que haces, Juan, totalmente válido, y creo que es fundamental que espacios como este, que también se da, por supuesto, desde el mundo virtual, las redes, si bien en estos tiempos nos dan toda la ventana, el acceso a toda la información, también depende pues del contenido que uno recoge y consume de las redes. Y bien lo has dicho, en estos tiempos la tecnología está tan avanzada que lejos de ayudarnos a ser mejor familia, mejores seres humanos, tener romper esas barreras de la comunicación, del acceso al conocimiento, a todo lo que es constructivo y positivo para la sociedad, está ocurriendo totalmente lo contrario, una involución del ser humano en lo individual y en lo social como no se había experimentado y visto tiempos atrás, donde todavía pues la vida era más sosegada. La velocidad, la percepción del tiempo al ritmo de eh, cómo ocurren las cosas en el mundo virtual, en las redes sociales, da la sensación pues de una escasez y ausencia de tiempo. Sumado eso a una realidad de una administración de la ciudad, digamos, en todos sus elementos, como el transporte, la seguridad, la educación, la organización de la gente, que hoy por hoy es un caos, principalmente en Lima, pues hace que todo sea más complejo, más difícil. Eso es un diagnóstico general que sin entrar mucho a los elementos, por ejemplo, de la educación, de cómo se sienten los jóvenes en la parte psicológica, en la parte afectiva, en sus valores, en su filosofía de vida, en su entendimiento, y cómo es un ser humano hoy dentro de la familia, principalmente los jóvenes, es una reflexión mucho más compleja. ¿Qué, ¿Cuál es el desafío? ¿Cómo podemos recuperar, rescatar por lo menos los elementos más básicos de una convivencia digna, de una sociedad que pretende superarse, de tener una mejor cultura de valores?
cultura de valores sencillos que tiene el Perú, por ejemplo, la cultura de fe, cultura de patriotismo, cultura del respeto, elementos básicos. ¿Cómo damos ese giro? Mira, antes de comentar sobre eso, yo te quiero hablar de un solo factor adicional, que es la inteligencia artificial, que de alguna manera contribuye a estos niveles de inseguridad de las personas para saber qué cosa es verdadero, qué es falso, y simplemente no consultan las fuentes, simplemente lo que reciben lo toman por un hecho. Bueno, ¿cómo se puede revertir esto? En gran parte la culpa la tienen muchas autoridades de una generación mayor, ¿no? Porque, vuelvo a decir, uno de los grandes problemas es la infraestructura. Si tú no tienes una infraestructura adecuada, y aunque parezca simple, en el transporte público, no vas a ganar esos espacios de tiempo necesarios para que las personas se puedan interrelacionar familiarmente e intergeneracionalmente. Entonces, en gran parte es responsabilidad de las autoridades ediles, los alcaldes, el alcalde de Lima, etcétera, que tienen que ver la manera de dedicar su máximo esfuerzo a lograr mayores tiempos de calidad para que los jóvenes y los no tan jóvenes puedan estar juntos, intercambiar opiniones y llegar a acuerdos. Porque si no, vamos a quedar en los niveles químicos del cerebro más básicos, que producen la ansiedad, que producen el estrés y que producen la violencia. Tú ya ves, por ejemplo, que, bueno, y haciendo un acápite también distinto, eso también tiene que ver con la educación, tú lo has mencionado. Pero nuevamente estamos en manos de las autoridades, del Ministerio de Educación, de las currículas escolares, de las currículas universitarias, etcétera, donde todos estos nuevos conceptos tan extraños que han surgido a partir de los últimos 10 años, como la ideología de género, etcétera, muchas personas tienen razones válidas para pensar en sus opciones sexuales, pero no pueden pretender imponerlas porque no son mayoría. Entonces, en la educación también se tiene que ver el reflejo de lo que las autoridades empiecen a hacer para rescatar los valores a través de las currículas escolares y volver a, de nuevo vuelvo a decirlo, a compensar la ausencia de tiempos de calidad entre las generaciones. Porque también los niños, ya no estoy hablando de los adultos, de los jóvenes a partir de los 16, 17, 18 años, me refiero a los más jóvenes, desde los 10 hasta los 15, 16 años, también pasan una buena parte del tiempo en las escuelas. Entonces, lo que ellos reciban en esas escuelas depende de las políticas y lineamientos del Ministerio de Educación, de las reglas que ponga la SUNEDU. Entonces, si no ponemos también un componente de compensación a este fenómeno de las redes, también vamos a estar en una grave deficiencia de valores, porque aparte de lo de las redes, el niño llega a las escuelas, ¿para qué? Para ser más confundido por los profesores. Entonces, ¿de Mm. quién depende esto? Esto depende de las autoridades a nivel nacional del Ministerio de Educación, porque ellos tienen que hacer una currícula que pueda compensar la rapidez con que se desarrollan las cosas y el poco tiempo que hay para reflexionarlas. Entonces, por lo menos el tiempo que están sentados en una carpeta, ¿no? Que son varias horas al día, la calidad de la educación en cuanto a valores, no solamente matemáticas, etcétera, que tampoco está muy bien, pero la calidad de los valores como currícula, ¿no? Como currícula, la educación cívica, ¿no? Es muy importante. Y si no tenemos profesores de calidad que puedan aprovechar ese tiempo para compensar la ausencia de tiempos de calidad, estamos doblemente mal, porque esos niños ya están incurriendo en estrés, en ansiedad, en confusión, en rebeldía contra sus padres, ¿no? Por ausencia de una disciplina de parte de la currícula en lo que se refiere a educación cívica, ¿no? Entonces, esa segunda parte que tú has tocado es fundamental. Ya tenemos el problema de la ausencia de tiempos de calidad por el pésimo transporte que está o debería de estar, sí, lo está a cargo de las autoridades ediles, de los alcaldes, que no hacen nada por resolverlo.
Y en segundo lugar, tenemos el problema de la mala currícula de educación, donde los profesores no comprenden que tienen que versar sus cursos en este tipo de compensaciones para ayudar a los niños a entrar en periodos de paz, de reflexión, etcétera, en lugar de ansiedad y de violencia y de rebeldía. Entonces ya tenemos dos componentes importantes. Ambos están a cargo de las autoridades, definitivamente. Muy bien, Juan, el análisis que 8:30. has hecho es vital, porque si bien hay una responsabilidad eh, natural de los padres de familia, de cómo están sus hijos, y la familia, por supuesto, es la institución por naturaleza que tiene que velar por los valores de los niños principalmente. Pero en estos tiempos recae una responsabilidad crucial y mayor en las autoridades que toman las decisiones en, en los aspectos de educación, de dar las condiciones mínimas, ¿no? Porque ese es su rol y es su responsabilidad, ¿no? Y es una responsabilidad mm, absolutamente en este tiempo por lo menos vital, ¿no? En la administración del transporte, en dar las condiciones para que los ciudadanos se organicen mejor su vida cotidiana, porque para eso han sido elegidos, para administrar de alguna forma los elementos fundamentales, intersectoriales, para que la gente tenga la oportunidad de ver un futuro por lo menos más claro, ¿no? En su familia y en su vida personal. ¿Qué pasa si un padre de familia tiene que madrugar para trabajar en los mercados, si un taxista tiene que regresar a la medianoche, pero no lo puede hacer porque hoy por hoy la vida de cada peruano está amenazado con esta ola de delincuencia que prácticamente ya no le cabe espacio para atender y ver la tranquilidad de su familia, cómo están los niños? Entonces, todo eso ha sido relegado a un último plano. Hoy por hoy, la gente se preocupa por sobrevivir, no solamente en la parte económica que está cada día más complejo, sino en la parte de la seguridad, en la parte del transporte, en todos los elementos que es responsabilidad neta de pues el sistema gubernamental, tanto municipalidades, gobierno regional y por supuesto el gobierno nacional. Entonces, y paralelo a eso, pues tenemos un mundo gigantesco, un mundo tan complejo y tan fuerte que son las redes sociales, que ha copado el tiempo, que ha copado el conocimiento, que ha copado absolutamente todo el interés y la motivación de los jóvenes. Los jóvenes poco o nada ya en estos tiempos tienen el interés de compartir presencialmente con la familia. Hay una desafección y por lo tanto un campo vacío para que ingrese pues todas estas oleadas ideológicas, la destrucción de los valores y de ahí pues consecuencia en el mediano y largo plazo es la altísima tasa de delincuencia juvenil que ya lo estamos cosechando. Creo que lo que estamos viviendo en estos tiempos no es un efecto sorpresivo, sino que ya lo veníamos viviendo, ya lo veníamos sospechando, avisorando años atrás. Y ya estamos en un tiempo mediano, digamos, que esto, si no hacemos algo, no solamente la gente organizada, sino pues las autoridades, ¿no? Esto va a agudizarse poco a poco y seguramente será más complejo de resolverlo. Y hemos tenido casos, por ejemplo, El Salvador, otras ciudades grandes del mundo donde ya la delincuencia es la que gobierna, una anarquía total. Y en eso, pues, el rol de los jóvenes es vital, ¿no? En todo este proceso, Juan.
Sí, Nelly, mira, ya que has entrado a ese tema, nuevamente un acápite para hacer una pequeña demostración de lo que yo me refiero con las prioridades también de la generación mayor, como la mía. Me refiero, el mayor ejemplo tú lo puedes ver en este hecho que acaba de ocurrir tan curioso en Lima, que vino este cantante Saltimbanqui, no sé cómo se llama, que se le conoce como Speedy, ¿no? Influencers Este, pues, son los ah, nuevos influenciadores y obviamente influyen justamente en el pensamiento, en la vida cotidiana claro, de pero, tremendas cantidades de gente, ¿no? pero imagínate, ¿qué mensaje es aquel que bueno, yo no quiero criticar a nadie, ¿no? Pero simplemente lo pongo como ejemplo. O sea, ¿qué referencia de valores puede tener esta persona que de repente llega y causa una revolución sin ningún mensaje? Pone caras, se da una voltereta, etcétera, y la gente joven como loca corre para escucharlo, para traerlo, y de ahí el marketing político de las autoridades de aprovechar esto para subir en las encuestas, para bajar en las encuestas, para lo que sea. Y yo no sé qué méritos puede tener una persona como esta. Bueno, ha mostrado un lado de Lima al mundo, porque ha tenido 38 millones de vistas, pero finalmente, ¿qué mensaje ha dado? ¿O qué méritos puede tener esta persona para que sea condecorada con la máxima condecoración de la Municipalidad Metropolitana de Lima? O sea, no entiendo esos valores donde hay autoridades que puedan aprovechar este tipo de cosas para promocionar su participación en una encuesta X o Y, ¿no? O sea, no critico, no digo nada, pero ¿quién lo promociona? A veces las propias autoridades con motivos personales. Ahora tú me estás hablando de la situación de violencia, pero mira tú qué rápido tú has tocado El Salvador, yo te toco también El Salvador y Estados Unidos. Basta con que haya un cambio radical en las políticas de estos gobiernos y tú ya ves, por ejemplo, que El Salvador ha bajado su tasa de homicidios a cero. Ya no hay homicidios en El Salvador prácticamente. ¿En base a qué? A las autoridades que han tomado una acción decidida, definitiva, respecto al crimen, y no solamente es un tema de encerrarlos, porque yo no sé si tú estás al corriente, pero todos estos presos están trabajando en textiles, en el campo, etcétera, se están tecnificando, están viendo otra realidad que la que le mostraban antes las pandillas y las redes, ¿no? Entonces es un proceso conjunto, pero ¿quiénes tienen que dar el ejemplo? Las autoridades. Mira tú los Estados Unidos. En los Estados Unidos, el actual gobernante tiene menos de un mes en el cargo y ha sacado órdenes ejecutivas para cambiar por completo y radicalmente el proceso educativo. Se acabaron las políticas donde se tratan de imponer valores a la fuerza, ya sea de tipo sexual, ya sea de tipo transgénero o de esta libertinaje que se les está dando a los jóvenes, lo ha cambiado mediante una orden ejecutiva y ahora en los colegios y en las universidades está prohibido. Y todo está caminando con tranquilidad y lo he hecho en un mes. Entonces yo lo único que quiero decir con esto es que si bien los jóvenes deberían de pensar un poquito más en todas estas cosas y tener mejores fuentes de información y de comunicación intergeneracional, son los adultos los principales responsables a través de sus autoridades para poder cambiar, para poder hacer mejores culturas educativas, cívicas y de valores. Pero al mismo tiempo, está en la responsabilidad de la sociedad, de todas aquellas personas que han cumplido 18 años hasta el final de sus días, de poder elegir en las próximas votaciones, si es que así lo desean, para cambiar esa situación y conseguir mejores autoridades, más conscientes, más coherentes. Tienen que haber funciones legislativas desde el Congreso para también poder ordenar este laberinto de Torre Babel que está sucediendo en las escuelas y en las universidades, en el tránsito y en las redes, ¿no? Entonces es un conjunto de cosas. Los jóvenes entran a una situación de estrés, de ansiedad, de no saber qué está bien, qué está mal, se guían por las redes, etcétera, pero los responsables también son los adultos, esas autoridades que no se ocupan de hacer los cambios que, por ejemplo, tú misma has dicho que ocurren en El Salvador, en Estados Unidos, en la Argentina, ¿no?
Entonces, eso mismo se podría hacer acá. ¿Y en cuánto tiempo lo han hecho? Lo han hecho en una forma rapidísima. Entonces, sí se puede hacer, pero requiere ese conjunto de cosas. Jóvenes más responsables, más pensantes, que se den cuenta que requieren de ese intercambio de opiniones con las generaciones, de leer un poco más en vez de tomar todo por hecho, ¿no? Y finalmente, de ellos, de esos jóvenes que cumplen 18 y de sus padres y de todas las generaciones, por elegir bien a las autoridades que van a guiar todos esos procesos de cambio, de mejor tránsito, para que tengan más tiempo de calidad, de educación cívica en los colegios, de acabar con toda esta cultura de violencia coyuntural que está sufriendo el país, donde la vida de las personas no vale absolutamente nada y donde se están dando una tasa de homicidios de 7 por 100.000. Es una cifra espeluznante, o sea, ha subido 23% respecto al año pasado. Entonces, es una cultura de violencia coyuntural que tiene que terminar en base a legislación, en base a cambios en el Ejecutivo, en base a cambios de decisión política para una mejor educación, para poner los recursos que todos pagamos en mejor tránsito, en mejor tiempo y en todo lo demás. Es un conjunto de cosas, Nelly. Pero la solución no es una solución a 10 años, es una solución que con los cambios debidos se realiza, no te voy a decir que en un mes, pero se puede hacer tranquilamente en 6 meses o un año, sin ningún problema, si todos empujamos el coche en una misma dirección. Excelente, estimado Juan. Realmente me siento muy honrada de poder compartir contigo esta reflexión a través de Rescatemos Valores y, por supuesto, de la Coordinadora Republicana. Son tiempos cada vez más complejos. Realmente en los últimos 5 años, cuando pensamos que habíamos entrado a un caos político, principalmente se venía cosas más difíciles, más crudas y nos está tocando la puerta a todos los peruanos, al peruano que vive en San Juan del Lurigancho, al que vive en Quepachiato, al que vive en el último recodo de este grandioso y grande país. Realmente ahora el caos está llegando a la mesa de todos los peruanos y es un caos integral, lamentablemente, que parte desde por supuesto, todo, como bien lo has mencionado, todo explosiona desde el ente político, desde el espacio político, porque allí es donde se toman las decisiones, los lineamientos y la dirección que va a seguir nuestro país. Es allí donde estamos fallando todos los peruanos, porque somos grandes responsables, porque somos a través de la democracia quienes los hemos puesto allí, desde alcaldes, gobernadores regionales, pero principalmente al gobierno nacional. Y como es un círculo vicioso, eso repercute en las decisiones de las políticas educativas, que a la vez en el largo plazo repercute en en todo esta nube gris de inseguridad que principalmente son militantes de estas bandas, de estas pandillas, los jóvenes, sin trabajo, sin futuro, sin siquiera tener la motivación de proponerse una vida mejor. Es decir, hemos entrado ya a una nebulosa caótica, cruda, cruel, compleja. Y yo espero y comparto contigo ese entusiasmo, esa determinación, que es responsabilidad, por supuesto, de todos. Hoy por hoy, creo, de los mayores, de los padres de familia, de los entendidos que están en el mundo académico, de los políticos que están en ejercicio, pero también políticos que estamos también en, en los medios de comunicación de alguna forma, que hacemos el ejercicio de generar cultura de reflexión. Es responsabilidad de cada uno de nosotros generar este cambio ahora y para preparar el terreno para que esto cambie en el mediano plazo, sino si creíamos que ya habíamos tocado fondo, que ya estábamos prácticamente cayendo al precipicio, hoy por hoy ya hace rato hemos atravesado todo eso y mucho más.
son tiempos complejos y nos toca tomar acción. Nosotros, desde la Coordinadora Republicana, hacemos el ejercicio de generar estos espacios de reflexión para llamar a la gente a que se interesen más, a que participemos, a que hagamos no solamente los debates, los conversatorios, sino propuestas y que estas voces y planteamientos pues lleguen como una exigencia a los entes de gobierno de todos los niveles. Entonces, creo que es importante alzar la voz, creo que es fundamental hacer esta reflexión y también ser propositivo, dar la propuesta, que ese es el paso que también tenemos que realizar. Juan, muchísimas gracias. Por favor, danos tus últimas impresiones para cerrar este bloque. Mira, con mucho gusto, Nelly, y algo de lo que tú has mencionado, ¿ya? Yo quiero mandar un último mensaje realista, pero a la vez optimista, ¿ya? Cuando la gente desesperada dice que, caramba, hemos llegado y hemos tocado fondo en este problema tan grave de la inseguridad, de la ausencia de valores, etcétera, yo les digo que están equivocados, porque siempre se puede caer más abajo. Esto es un pozo sin fondo. No crean que porque estamos mal en este momento no podemos estar peor, pero al mismo tiempo les digo que en muy poco tiempo, dependiendo de la voluntad que cada uno tenga, así como estamos ahora, también muy rápidamente podemos estar mejor, y depende de cada uno, de elegir bien, de hacer las cosas bien. Y así como no hay pozos sin fondo, también el cielo, ni siquiera el cielo es el límite, porque si las cosas las comenzamos a hacer bien, la recuperación, el positivismo, los valores y el progreso y en general todo lo que es el progreso del país tampoco tiene techo. Y podemos muy rápidamente escalar hacia arriba como podemos caer hacia abajo. Vayamos siempre hacia arriba. Pensemos en las cosas que se están hablando acá y cada uno de nosotros tiene en sus manos el poder de decidir. Si es que hace algo al respecto, se va para arriba. Si no hace nada y se deja guiar por esta ola de incertidumbre, nos vamos más abajo. Es responsabilidad de cada uno, Nelly. Muchas Y es al gracias. mismo tiempo, Juan, muchísimas gracias de doblar ese timón con fuerza hacia una ruta diferente, ya no hacia más abajo, hacia el precipicio, sino hacia arriba y por supuesto también siempre con el entusiasmo de rescatar ese valor que tenemos todos los peruanos, que es nuestra fe, nuestro patriotismo, que hoy por hoy está como muy como con sarro, como lleno de polvo, lleno de tierra, pero creo que todo eso se va a despejar. Tengo la esperanza y ese valor de Café. fe, de perseverancia va a prosperar, va a avanzar, porque así siempre hemos sido todos los peruanos, es parte inherente e innata de nuestra identidad peruana. Muchísimas gracias, Juan, por haber compartido contigo. Gran honor para mí compartir esta reflexión y siempre pues sumando a ese ejercicio de generar cultura de valores a través de la Coordinadora Republicana. Muy buenas noches. Yo soy Nelly Cuadros, encantada de compartir con ustedes. Rescatemos valores desde la Coordinadora Republicana. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.